Este es el mejor documento que se ha filtrado. Lo que hay en este libro es, debo decir, impactante. Hay ilustraciones de diversas naves. He visto esta forma antes en la India. Es la forma de Vimana al revés. Esto es sensacional. Hay un párrafo aquí que implica algún tipo de acuerdo entre los Estados Unidos y los extraterrestres. Los encuentros tendrán lugar en instalaciones militares seleccionadas de mutuo acuerdo. Esta es información sólida de que nuestro gobierno sabía y estaba tratando con entidades y tecnología extraterrestre. Esto es sólido. Burbank, California, diciembre de 1984. El productor de cine e investigador de ovnis, Jamie Shanderay, llega a casa y encuentra un sobre que han introducido por la ranura del correo de su puerta principal. El sello postal indica que fue enviado desde Albuquerque, Nuevo México, pero no hay dirección del remitente escrita en el sobre. Cuando lo abre, solo encuentra un rollo de película de 35 milímetros. Lo que recibió fue este paquete de aquí. Este fue el paquete original, y dentro de él había un rollo de película dentro de este envase. Y este es de hecho el rollo de película que recibió. Y esta película, al ser revelada, produjo estas 8 páginas del informe de Eisenhower. El informe de Eisenhower es un memorando que supuestamente fue escrito en 1952 por el primer director de la CIA, Roscoe Hillenkoetter, al presidente electo Dwight Eisenhower. En él, Hillenkoetter escribe que el actual presidente Harry Truman había formado un grupo secreto dentro del gobierno de Estados Unidos llamado MJ-12 para examinar naves extraterrestres estrelladas. El documento que recibió básicamente reportaba que habíamos tenido accidentes previos, incluyendo el de Roswell. La recomendación final al presidente Eisenhower fue que este tema siguiese siendo secreto. El ingeniero aeroespacial Dr. Robert Wood fue uno de los hombres a los que Shanderay les pidió examinar este memorando. Su carrera de 43 años incluía trabajo en calentamiento aerodinámico, defensa contra misiles balísticos, radar y la estación espacial. En su opinión, este documento es la prueba irrefutable de que el supuesto accidente de ovni más famoso de todos los tiempos, el incidente de Roswell, realmente fue un evento extraterrestre. Durante varios años examiné la autenticidad de este memorando e intenté relacionarlo a otras fuentes. En cuanto a que sean correctas las ideas principales y las declaraciones en el memorando, confío en que lo son. El incidente de Roswell, detallado en el informe de Eisenhower, ocurrió en 1947, durante el primer periodo de Truman en el cargo, cuando Eisenhower era jefe del Estado Mayor del Ejército. El 7 de julio, un objeto no identificado se estrelló en un rancho en las afueras del pueblo de Roswell, Nuevo México. Al día siguiente, el periódico local publicó que oficiales de la base aérea del ejército habían reportado la captura de un platillo volador. Pero solo pocas horas después, los militares corrigieron esa declaración, diciendo que el objeto no era más que un globo meteorológico. Desde entonces, personas supuestamente involucradas han señalado que no solo una nave, sino 3, e incluso cuerpos de alienígenas fueron recuperados esa noche. Harry Truman es el presidente de los Estados Unidos.
Dwight D. Eisenhower, el general Nathan Twining. Esas personas habrían sido las primeras en llamar. Y hubo alguna falla en la comunicación. Así fue como se publicó este titular. Este titular decía la verdad de que este gobierno no quería publicar información sobre no humanos a quienes percibía como enemigos. Y Harry Truman, un hombre práctico en todo sentido, al observar esta situación debió pensar, necesito a alguien en quien pueda confiar. Si fueses el presidente Truman en 1947 y te presentasen evidencia creíble de que hay presencia alienígena en el planeta Tierra, ¿qué harías? ¿Crearías una comisión para estudiar lo que ocurre, hacer recomendaciones y explorar el tema? ¿Qué hace el presidente Truman? Crea el MJ-12. Creó la Ley de Seguridad Nacional, creó el Consejo de Seguridad Nacional y creó la CIA, todo al mismo tiempo, en respuesta a esta amenaza. El gobierno de los Estados Unidos decidió que necesitaba tener un comité central de supervisión que se ocupase del llamado problema alienígena. La misión del MJ-12 era decidir cuáles debían ser las políticas del gobierno de los Estados Unidos respecto a alienígenas y extraterrestres, si deberían publicar la información o mantenerla en secreto. Y tenían el poder de finalmente decidir todo lo relacionado a la presencia de alienígenas en la Tierra. La bisnieta del presidente Eisenhower, Laura Eisenhower, afirma que MJ-12 fue una organización real y que su bisabuelo no tuvo opción más que continuar lo que había iniciado su predecesor, Harry Truman. El presidente Eisenhower estaba en una posición muy difícil en cuanto al manejo de los asuntos extrapolíticos de entonces. De hecho, fue el chivo expiatorio, alguien a quien todos pudiesen culpar después por algunas cosas que ocurrían. Que de hecho es el MJ-12, este es el gobierno oculto en las sombras. Él no pudo hacer nada al respecto. Pero sus allegados sabían que él haría pública esta información. Y lo hicieron callar. Incluso habían planeado una fecha y finalmente no ocurrió nada. Marzo de 1994. Casi una década después de que Jamie Shanderay recibiese el informe de Eisenhower, los investigadores de MJ-12 quedan asombrados con la aparición de un segundo rollo de película. Esta vez es enviado anónimamente a un grupo de ufólogos en Maryland, desde la farmacia Quillins en La Crosse, Wisconsin. La periodista de investigación Linda Moulton Howe estuvo entre las primeras en examinar estos documentos y ha estado investigando al MJ-12 por más de 2 décadas. En abril de 2017, el editor e investigador Giorgio Tsoukalos viajó a Albuquerque, Nuevo México, para reunirse con Linda y averiguar qué sabe sobre estos misteriosos documentos. Bien, si entiendo esto correctamente, la primera documentación de los archivos MJ-12 llegó en la forma de negativos de 35 milímetros. Alguien en algún momento tomó fotos de un documento que existía en forma de papel. ¿Sabemos quién lo hizo? ¿Quién tomó estas fotografías? Por mi experiencia como reportera, hay personas que han servido en la milicia, la CIA, la DIA, la NSA, la NRO. Están por allí y tienen resentimientos, están molestos, creen que esta historia debería publicarse o que ellos han sido perjudicados. Y en este caso pudo tratarse de alguien que tenía este manual en su trabajo, lo fotografió tal vez allí mismo en la farmacia y el resto es historia. De todos los documentos que he visto y estudiado, este manual de operaciones especiales del grupo MJ-12, SOM-101 restringido, creo que realmente es la confirmación. Es más que una revelación. Porque este es abril de 1954. Grupo MJ-12 es el sello de la Oficina de Guerra, es real. Y el título, Recuperación y Eliminación de Entidades y Tecnología Extraterrestre, altamente secreto, solo para ojos Magic. Y aquí, Magic es definido como el más alto nivel de seguridad nacional en los Estados Unidos. Esto es sensacional.
¿Acaso el gobierno de Estados Unidos supo de una presencia alienígena en la Tierra en los años 40 y creó un comité altamente secreto para investigar esa impactante revelación? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que un mayor análisis de los documentos del MJ-12 revela que el gobierno no solo sabía de los extraterrestres, sino que también interactuaba con ellos. Albuquerque, Nuevo México. El teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, está en el hogar de Linda Moulton Howe. Luego de examinar todo el material relacionado al MJ-12, ella cree que los documentos más convincentes son los que aparecieron en Maryland en 1994. Este, en mi opinión, es el mejor documento que se ha filtrado. Se llama SOM-101 restringido, Grupo MJ-12. Y cuando vimos este título, Recuperación y Eliminación de Entidades y Tecnología Extraterrestre, una de las primeras cosas que todos querían hacer era averiguar si usaban este sello en la Oficina de Guerra en 1954. Resulta que así es, lo usaron hasta los años 60. Y creo que una de las piezas más importantes es que si revisas estos, hallaron en una oficina de impresión del gobierno. Mira esto. Esto es de una explosión de prueba. Y mira este no autorizado. Mira la forma de esta Z. Se eleva un poco. Sí. Así que Bob fue a la oficina de impresión del gobierno y halló un sujeto llamado MacArthur que hacía impresiones en la oficina postal en Washington D.C. en 1954. Y él vio este texto y dijo, esto se hizo en una monotipia, yo la usé. La Z acumulaba polvo y por eso las Z se imprimían elevadas. Así que se han dado varios pasos para autenticar este documento. Sí. Por suerte, el sujeto con quien hablé había sido empleado de la imprenta pública por largo tiempo y trabajó en el tipo de prensa que pensó que era la apropiada para este documento. Dijo que basándose en la impresión, obviamente fue impresa en una de las imprentas de este edificio o en el sótano del Pentágono en 1954, que es lo que dice. Y cuando comienzas a investigar lo que hay en este libro, tienes las ilustraciones y bocetos de 4 categorías distintas de naves, de ovnis. Y en esta página están los discos. Aquí hay una forma de cigarro que el documento dice que medía hasta 300 metros de diámetro. También está esta, el cono de helado, y esta, el triángulo. Y hay un párrafo aquí que implica que se trata de algún tipo de colaboración, que debe haber algún acuerdo entre los Estados Unidos y los extraterrestres. ¿En serio? Aquí en la página 17, en el capítulo 5, dice: encuentros iniciados por entidades biológicas extraterrestres. Posible contacto podría ocurrir como resultado de propuestas de las propias entidades. En estos casos, se anticipa que los encuentros tendrán lugar en instalaciones militares u otras localidades ocultas seleccionadas de mutuo acuerdo. Esto es 1954. Según los documentos del MJ-12, los hombres que conformaban este grupo y estaban en comunicación con seres de otros mundos incluían eminentes científicos, oficiales del gobierno y personal militar de alto rango. En el 54, el presidente Eisenhower supuestamente se reunió con extraterrestres en Palm Springs, en la base Edwards de la Fuerza Aérea. Y existen muchos testimonios de informantes sobre su presencia en esa reunión. Quizá estaba tan alarmado y asombrado como cualquiera al comprender todo el panorama.
Pero con todos los testimonios de informantes sobre estos varios encuentros, me inclino a creer que él sí hizo contacto. Uno de los miembros interesantes del M12 era el doctor y profesor Donald Menzel, quien de hecho había escrito 3 libros sobre el tema que en general buscaban desmentirlo. Leí este libro y eminentes científicos, oficiales del gobierno y personal militar de alto rango. En el 54, el presidente Eisenhower supuestamente se reunió con extraterrestres en Palm Springs, en la base Edwards de la Fuerza Aérea. Y existen muchos testimonios de informantes sobre su presencia en esa reunión. Quizá estaba tan alarmado y asombrado como cualquiera al comprender todo el panorama. Pero con todos los testimonios de informantes sobre estos varios encuentros, me inclino a creer que él sí hizo contacto. Uno de los miembros interesantes del M12 era el doctor y profesor Donald Menzel, quien de hecho había escrito 3 libros sobre el tema que en general buscaban desmentirlo. Leí este libro y pensé, este es un sujeto que supuestamente tiene un doctorado en física, pero obviamente está ignorando los datos. Estoy seguro que el doctor Menzel trabajaba como contrainteligencia. Intentaba intencionalmente engañar al público diciendo que no sucedía nada. Así que lo conocí personalmente, le di la mano y evité cualquier discusión sobre ovnis. Y él sabía que habíamos recuperado varios platillos voladores estrellados. Veamos uno de estos que es muy importante. El 4 de julio de 1947. Mira, ¿ves estas mayúsculas? UFI, fecha 4 de julio del 47. ¿Qué estaba ocurriendo que sepamos? Exacto. UFI significa Unidad de Fenómenos Interplanetarios. Así es. Y esta es la directiva del teniente general Twining de Dwight Eisenhower. En la cadena de mando general. Ajá. Y lo que dice es, procederá al centro de comando del sitio de pruebas de White Sands sin demora, con el propósito de hacer una evaluación de los objetos no identificados reportados que se conservan allí. Esto no es solo revelación, es también confirmación. Bien, esto es increíblemente fascinante para mí. Y de muchos modos, Giorgio, este es uno de los documentos más asombrosos porque es el general Nathan Twining, y que dice: luego de examinar el interior de la nave, fue descubierto un compartimiento que exhibía un posible motor atómico. Al menos esa es la opinión del doctor Oppenheimer. Robert Oppenheimer es quien fabricó la bomba. El doctor J. Robert Oppenheimer a menudo recibe el crédito de haber sido el padre de la bomba atómica por su trabajo en el Proyecto Manhattan. Existe la posibilidad de que parte de la propia nave incluya el sistema de propulsión, permitiendo al reactor funcionar como un conmutador de calor y permitiendo el almacenamiento de energía en una sustancia para uso posterior. Y lo que quieren decir, hoy todos tenemos alguna idea de que actualmente una nave completa podría ser tanto el sistema de propulsión como el sistema de la nave. Incluso podrías ir de punto a punto, atravesar dimensiones y líneas temporales en el ovni. Es una discusión del siglo XXI. Esto fue la semana del descubrimiento de los cuerpos y la nave. Esto es sensacional. Así es. Si los documentos del MJ-12 brindan pruebas de que el gobierno de Estados Unidos empleó a los mejores científicos para examinar y aplicar ingeniería inversa a una nave extraterrestre, ¿cómo han podido mantener esto oculto del público por todos estos años? Tal vez puedan hallarse más pistas examinando la muerte del primer hombre supuestamente nombrado para dirigir al MJ-12, además del asesinato de John F. Kennedy. Bethesda, Maryland, 22 de mayo de 1949. James Forrestal, el primer secretario de Defensa de Estados Unidos, es hallado muerto en el Hospital de la Marina. Supuestamente cayó de la ventana de un piso 16 luego de ser internado por depresión.
Su muerte fue declarada un suicidio. Pero muchos han cuestionado esa conclusión y creen que Forrestal fue asesinado porque amenazó con hacer pública información que había obtenido sobre una presencia extraterrestre en la Tierra. James Forrestal fue una de las figuras militares más importantes de la historia de los Estados Unidos. Fue secretario de la Marina durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente fue nombrado el primer secretario de Defensa de los Estados Unidos. Y visitó todas esas instalaciones tecnológicas alemanas secretas después de la guerra. Fue a Peenemünde, fue a Mittelwerk, fue a todos los lugares donde habían desarrollado el B-2. Y también visitó una de las muy interesantes supuestas plantas de hule en Silesia, que es donde los alemanes supuestamente desarrollaban muy alta tecnología, armas hiperfísicas y sistemas de armas como platillos voladores. Algunos creen que durante la Segunda Guerra Mundial, James Forrestal descubrió que los nazis habrían adquirido tecnología extraterrestre. Tal vez no por coincidencia se dice que después de la guerra, el presidente Truman puso a Forrestal a cargo de una investigación secreta sobre eso, que generó una organización conocida como Majestic 12 o MJ-12. Hay mucha controversia sobre los años finales del secretario Forrestal. Estuvo en el MJ-12. Llegó a conocer lo que ocurría con la presencia alienígena. Y siempre ha existido la pregunta, ¿fue un suicidio? ¿Alguien lo empujó? ¿Qué ocurrió realmente? Algunos dicen que Forrestal estaba decidido a revelarle al público lo que había visto en cuanto a la presencia alienígena y su influencia en la tecnología nazi. Y cuando quiso publicar esto, crearon una historia falsa diciendo que se había deprimido y lo asesinaron literalmente arrojándolo de la ventana del piso 16 del hospital donde había estado prisionero. Es posible que James Forrestal fuese silenciado para evitar que revelase la verdad sobre una presencia alienígena aquí en la Tierra. Fue publicado otro, debo decir, muy impactante documento. Aunque la noción del asesinato de Forrestal pueda parecer extraordinaria, los teóricos de los antiguos astronautas proponen que uno de los documentos del MJ-12 revela el asesinato de un oficial gubernamental de más alto nivel aún. La historia dice que se suponía que fuese destruido, que alguien lo arrojó a una chimenea y que otra persona lo sacó. Bien, ¿y qué dice? MJ-12, altamente secreto, Agencia Central de Inteligencia. Del director de la Agencia Central de Inteligencia, MJ-1. ¿Quién era ese? Era Alan Dulles, del 60 al 63 con Kennedy. Muy bien, debes saber que Lancer ha hecho algunas preguntas sobre nuestras actividades. Y Lancer, durante la administración Kennedy, era el nombre del servicio secreto para el presidente. Este es el jefe de la CIA, MJ-1. Oponiéndose al deseo del presidente de averiguar más. Es lo que no podemos permitir. Por favor, envíe su opinión a más tardar en octubre. Si eso fue en el 63, él murió un mes después en Dallas. Y de hecho, Bob Hood me dijo, esto está en un reporte que dice, Linda, por lo que sé, este memorando quemado es el único documento que alguien haya afirmado que podría ser la autorización para matar al presidente John F. Kennedy. Es una afirmación extraordinaria. Es absolutamente fascinante y diferente a todo lo que haya oído antes. Del memorando quemado se infiere que si JFK sigue haciendo lo que hace, tal vez sea un problema. Señala varias acciones que podrían tomarse, una de las cuales, la última, implica que si Washington no accede a lo que ellos quieren hacer, deberían mojarlo. Y creo que este es el lenguaje que los soviéticos usaban para referirse al asesinato, porque mojado se asocia con la sangre. Si los documentos del MJ-12 son de hecho auténticos, ¿acaso prueban que no solo miembros del gobierno de Estados Unidos estaban al tanto de y en contacto con seres extraterrestres?
sino que también harían cualquier cosa para ocultar esta información al público. El ex abogado de Washington, D.C., Douglas Cady, fue amigo cercano de Howard Hunt, a quien representó cuando éste se encontró en el centro del escándalo Watergate en 1972. Hunt era oficial de la CIA cuando John F. Kennedy era presidente. Cady asegura que una noche le preguntó a Howard Hunt sobre el asesinato y recibió una impactante respuesta. La última vez que vi a Howard Hunt fue en 1975. Me llamó y me dijo que le gustaría cenar. Cuando terminó la cena salimos a la acera y pensé, bien, esta podría ser la última vez que vea a Howard. Él se marchará y yo me mudaré a Washington, así que por pura curiosidad le pregunté a Howard, ¿por qué asesinaron al presidente Kennedy? Algo le ha ocurrido a la caravana. Esperen, por favor. Y él dijo, John Kennedy fue asesinado porque estaba por revelar nuestro secreto más vital a la Unión Soviética. Y le dije, ¿nuestro secreto más vital? ¿Cuál podría ser? Él se inclinó adelante, me miró a los ojos y dijo, la presencia alienígena. Me dio la mano y se marchó. Si las historias sobre el MJ-12 son ciertas y los involucrados con el grupo altamente secreto estaban dispuestos a tomar medidas tan drásticas para ocultar su existencia, ¿alguna vez fue cancelado el grupo? ¿Crees que el MJ-12 sigue existiendo actualmente? Bien, lo que me han dicho es que han cambiado las letras y números probablemente más de una vez. Es la misma idea, es el mismo control, los mismos documentos, los mismos archivos, el mismo poder. Si observas lo que ha ocurrido en los últimos 60 años, es muy posible que se hayan tomado más decisiones en una parte de nuestro gobierno debido a este tema, los extraterrestres y su tecnología, de lo que ninguno de nosotros llegará a saber. 20 de julio de 1969. 6 años después del asesinato del presidente Kennedy, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin se convierten en los primeros humanos en alunizar. Es un pequeño paso para un hombre y un salto gigante para la humanidad. Pero hay quienes creen que este no fue el primer alunizaje y que otras misiones altamente clasificadas lo precedieron. En 2014, documentos desclasificados revelaron que Estados Unidos tenía un proyecto secreto en marcha en 1959, no solo para llegar a la Luna, sino incluso para establecer bases militares allí para 1965. Cuando el presidente Kennedy dijo iremos a la Luna, había muchas propuestas sobre la mesa. Una de ellas se llamaba Proyecto Horizon, y la idea del Proyecto Horizon era que lanzaríamos más de 140 cohetes a la órbita baja de la Tierra. Armaríamos contenedores de combustible vacíos, grandes tubos, los enviaríamos a la Luna, alunizarían suavemente allí y los armaríamos como una base lunar permanente que inicialmente tendría unos 20 astronautas y eventualmente estaría poblada con cientos. La idea era establecer una presencia militar permanente en la superficie de la Luna. El proyecto Horizon fue idea de Wernher von Braun, el ex científico de cohetes nazi cuyo diseño de un cohete de varias etapas aún se usa hoy. Y quien, según los documentos del MJ-12, fue uno de los hombres que trabajó en la ingeniería inversa de la nave extraterrestre que se estrelló en Roswell, Nuevo México. Además de establecer bases en la Luna, Wernher von Braun tenía otra meta: llegar a Marte. Consideraba que esto era posible incluso en los años 60. Y hay quienes aseguran que Estados Unidos y otras naciones tienen bases allí actualmente. Una de las primeras supuestas misiones a Marte fue un proyecto llamado Solar Warden. Al menos una persona, Corey Goode, ha declarado que fue reclutado para el proyecto Solar Warden. Según Corey, fue elegido porque su abuelo estuvo involucrado en otro proyecto secreto que se realizó cerca de la época en que supuestamente se formó el MJ-12.
el proyecto White Coat. El proyecto White Coat fue creado durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, experimentaban con virus en los soldados. Bien, resulta que nuestro gobierno trabajaba en genética mucho antes de que supuestamente la descubriéramos en los años 60. Estaban manipulando la genética y administraban cambios genéticos usando virus. Mi abuelo fue uno de esos participantes. Estaban vigilando a mi familia por causa de este programa y me llevaron a un programa de entrenamiento que duró desde los 6 años hasta los 17 años, cuando fui reclutado oficialmente en el Solar Warden. Poco después de unirme al programa espacial, me asignaron a una nave de investigación. Me encargaba de las comunicaciones. Al principio fui parte de un subprograma llamado Programa de Intercepción e Interrogación de Intrusos. Diferentes seres vivían en nuestro planeta, entre nosotros. Y la orden era capturar a esos seres, interrogarlos y averiguar por qué estaban aquí. Las raíces del programa espacial secreto de los Estados Unidos, de hecho, se remontan a la Alemania nazi. Muchos de los científicos que obtuvimos con la operación Paperclip estaban en contacto con el grupo de disidentes que ya había desarrollado naves espaciales. Actualmente hay al menos 3 docenas de naciones involucradas. Algunos de los países involucrados ahora son Estonia, Ucrania y claro, tenemos a los grandes jugadores, los Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Gran Bretaña también es un jugador importante en el programa espacial aéreo. Si esto parece imposible de creer, recuerden que el proyecto Manhattan fue una operación de casi 10 años para desarrollar la bomba nuclear. Empleó a más de 130,000 personas. Ni siquiera una persona reveló información de lo que estaban haciendo. Eso demuestra que el gobierno puede mantener un secreto. ¿Podría realmente haber más de 30 países con operaciones secretas en el espacio exterior, trabajando en bases tanto en la Luna como en Marte? Según Corey Goode, esto no solo es cierto, sino que los primeros miembros de estos programas espaciales secretos descubrieron que al llegar a estos cuerpos celestiales no eran los primeros visitantes. Cuando el programa espacial secreto comenzó a viajar a otros cuerpos de nuestro sistema solar, hallaron estructuras antiguas. Pronto apodaron a las personas que construyeron esas estructuras la antigua raza constructora. Lo que hallaban principalmente nuestros astronautas eran estructuras que habían sido destruidas hacía mucho tiempo y eran estructuras muy interesantes. Algunas flotaban sobre el suelo y estaban casi completas, otras estaban totalmente destruidas. Puedes hallar todas las pruebas que quieras de que hubo antiguos habitantes extraterrestres en Marte y en nuestra propia Luna. Observando las fotos de la NASA, verás pirámides, verás puentes, verás todo tipo de llamadas rocas que no parecen ser rocas. He visto numerosas imágenes de lo que parecen ser estructuras que podrían o no estar activas y podrían o no estar habitadas. Tal vez estemos ahora tanto en la Luna como en Marte con nuevas instalaciones espaciales que usan estructuras antiguas que fueron construidas hace miles e incluso millones de años. ¿Podrían ser ciertas las increíbles afirmaciones de Corey Goode? ¿Es el proyecto Solar Warden el producto de planes puestos en práctica por el MJ-12 hace décadas para enfrentar una presencia extraterrestre en nuestro sistema solar? Casi 20 años después de la aparición de los primeros documentos del MJ-12, un pirata informático llamado Gary McKinnon afirmó haber descubierto la evidencia más fuerte hasta entonces para apoyar su autenticidad dentro de archivos secretos de la NASA. Londres, Inglaterra, 19 de marzo de 2002.
A las 8 a.m., la Unidad Nacional de Crímenes de Alta Tecnología llega al hogar del administrador de sistemas escocés de 34 años, Gary McKinnon. Han ido a arrestarlo por solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la NASA. Durante el año anterior, McKinnon ha estado penetrando en computadores altamente secretos del Pentágono y la NASA. Lo que descubrió allí fueron archivos que, asegura, podrían brindar prueba irrefutable de que el MJ-12 y el programa espacial secreto que creó realmente existen. Entre las cosas que hallé, había una hoja de cálculo titulada Oficiales no terrestres, que pensé que era una flota espacial compuesta por personal humano, no alienígenas. Listaba sus nombres, no pude hallarlos en internet entonces. También había una lista de naves. Busqué en Google los nombres de las naves y no hubo resultados. Así que supe que no eran naves marítimas. Lo más interesante es que algunos de los nombres en estas naves eran personas supuestamente involucradas con el MJ-12. Si había un programa espacial secreto y tenía algo que ver con descifrar la ingeniería de naves alienígenas estrelladas, entonces esas personas del MJ-12 son quienes esperarías hallar involucradas en ese proyecto. Según McKinnon, el archivo más impactante que encontró estaba en un computador del Centro Espacial Johnson de la NASA. Dentro de una carpeta llamada Sin filtrar, vio una pequeña imagen de una foto satelital de alta resolución de la NASA que parecía mostrar una nave espacial inusual. Cliqué sobre la imagen y se descargó muy despacio. Pero pude ver un ovni tubular, con la clásica forma de cigarro, con esa especie de domos geodésicos, como media pelota de golf colocada arriba y abajo. Y quedé asombrado, porque hallé evidencia real de lo que pensé que era un ovni, aunque pudo haber sido una nave espacial secreta. ¿Quién sabe? Pero allí estaba frente a mí, apareció en la pantalla. Y de pronto vi el mouse moverse por la pantalla, pulsar con el botón derecho el icono de red y desconectarse. Y perdí la oportunidad de transferir por completo la foto a mi máquina. Así que fue maravilloso, pero pensé, me atraparon. ¿Descubrió Gary McKinnon una imagen de la NASA de una nave alienígena? ¿O algo distinto? La confidencialidad asociada con el MJ-12, a mi juicio, nos ha permitido gastar una enorme cantidad de dinero, billones de dólares. Mi conclusión más reciente es que parte de esos billones de dólares han sido usados para aprovechar la tecnología que hemos descubierto y construir aparatos controlados por gravedad que en ocasiones vemos como ovnis. Así que si miran el cielo ahora, hay un 50% de posibilidad de que sean nuestros. Según Corey Goode, lo que Gary McKinnon descubrió en los archivos altamente secretos del Pentágono y la NASA concuerda con sus propias experiencias. Gary fue la primera persona en descubrir pruebas tangibles de estos programas penetrando sus computadores. Interesantemente, la información que obtuvo de los diversos tipos de naves espaciales, los oficiales no terrestres, las transferencias entre flotas, todo concuerda perfectamente con el proyecto Solar Warden. Corey afirma que los documentos del MJ-12 de los años 50, que revelaban que había interacción entre oficiales del gobierno y numerosas especies alienígenas, también son precisos. Actualmente en los programas espaciales secretos hemos lidiado con aproximadamente 60 grupos no terrestres que han venido hasta aquí y algunos de ellos están interactuando con los gobiernos del mundo ahora mismo. Si realmente existen facciones alienígenas y humanas operando en nuestro sistema solar, ¿cuánto tiempo más podrá ocultarse esto al público? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que declaraciones recientes del gobierno señalan que la verdad pronto será revelada. Nueva Delhi, India, enero de 2010. El programa espacial de India anuncia planes para su primer viaje tripulado a la Luna.
China, Rusia y Estados Unidos tienen planes similares en marcha. También hay planes para numerosas misiones a Marte, actualmente en desarrollo por organizaciones públicas y privadas. En medio de este nuevo fervor por la exploración espacial, el 7 de abril de 2015, la jefa científica de la NASA, Ellen Stofan, hace una audaz declaración sobre el descubrimiento de vida extraterrestre. Creo que tendremos fuertes indicaciones de vida más allá de la Tierra en una década y creo que estaremos seguros dentro de 20 o 30 años. Cuando analizamos esa declaración y la comparamos con las nuevas misiones lunares y marcianas que se aproximan, tenemos razón para creer que podrían estar preparándonos gota a gota para el reconocimiento público de la realidad de un programa espacial secreto que ha existido durante gran parte del siglo XX y que solo ahora podría ser revelado. No creo que el MJ-12 sea lo único que han mantenido en secreto. Creo que el proceso de revelación debe ir mucho más allá del MJ-12, porque es solo una minúscula porción de los secretos que guarda este país. Y mi meta es averiguar la verdad. No me importa cuál sea la verdad, quiero hallarla. Una vez que se nos revele este conocimiento, nos impulsará hacia una era de viaje a las estrellas casi de inmediato. Tendremos la capacidad de viajar por nuestro sistema solar, tal vez incluso fuera de él. Descubriremos que no estamos solos en el universo. Puedo entender que a muchos les cueste creerme y lo único que puedo decir es que tuve esas experiencias, sé que son ciertas y uno de estos días esta información será revelada y sabrán que es verdad. ¿Podría realmente existir una agencia gubernamental conocida como el MJ-12? Y de ser así, está ayudando a Estados Unidos, junto a otras naciones, a pavimentar el camino para futuras comunicaciones entre la humanidad y sus contrapartes extraterrestres. Según numerosos documentos altamente secretos, la respuesta es un rotundo sí. Y la prueba final bien podría estar esperándonos cuando regresemos a las estrellas e iniciemos la siguiente fase en la evolución humana: la colonización de otros planetas.